Ahora sí, ya. Nosotros habíamos estado viendo el tema de las leyes de Kirchhoff, ¿no es cierto? La ley de voltaje y la ley de corrientes de Kirchhoff. Lo que quiero hacer hoy día es mostrarles con un simulador cómo funciona, a ver si es cierto que se cumplen en el simulador las leyes. Ahora, el simulador lo que hace, como su nombre lo indica, está simulando el funcionamiento de un circuito eléctrico. Entonces vamos a hacer un circuito muy, muy chiquitito y vamos a ir viendo cómo se hace. Para eso, entonces, les voy a compartir mi pantalla para que ustedes vayan viendo cómo funciona el tema. Y vamos a ver, antes de eso, vamos a ver, este es el que tengo que mostrarles. Antes que eso, vamos a ver la ley de Ohm. ¿Ya? Yo tengo el chat al lado por si acaso alguien quiere comentar algo. Yo voy a dejar el chat ahí. Entonces, lo que tengo aquí es, si lo ven ustedes, confírmenme por favor si ven el circuito. Tengo tengo una fuente de voltaje de corriente continua de 50 volts para estos efectos y tengo una resistencia de 10 ohms que la hice hace poquito rato. Junto con ello tengo tres elementos de medición. Tengo aquí un multímetro puesto en voltaje, aquí se alcanza a notar, están un poquito más marcados, que me mide el voltaje de la fuente. Tengo otro elemento aquí que también es un voltmetro, que también me mide el voltaje en la resistencia, que es este que está aquí abajito, el NM2, que lo voy a mover un poco más acá, ese. Y tengo acá arriba un amperímetro, que es este multímetro de acá, que no lo quiero poner muy allá porque si no se me va... Ah, pero lo que puedo hacer es subir un poquito de eso. Entonces, este es de ese, este es este de aquí abajo, y este de aquí es ese de ahí. Ahí lo vamos a poner. ¿Ya? Tengo tres instrumentos. Cada instrumento está midiendo distintas cosas. Partamos por decir que, no sé si alguno de ustedes ha usado alguna vez un tester eléctrico, un instrumento de medición eléctrica. ¿Alguno lo ha usado? Yo no. Ya. Yo, Ya, parece que hay algunos que sí y otros no en general. Bueno, los multitesters, a ver si voy a buscar aquí un multitester. En general, un multitester. Aquí tengo un multitester. Voy a copiar la imagen y voy a volver aquí porque lo que comparto con ustedes esto, no sé si lo voy a poder pegar aquí. No, no me acepta pegarlo aquí. No me acepta pegar aquí la imagen. Entonces lo que voy a hacer es voy a dejar de compartir esto para compartirles la pantalla más que nada. Entonces lo que ustedes van a ver lo que yo haga en mi pantalla. Entonces, aquí hay un multitester, por ejemplo. Ya, este es un típico, bueno, Fujitel, no importa la marca. Lo que hace este multitester, básicamente es que mide varias cosas. Entonces lo voy a colocar ahí, me imagino que es lo que están viendo. Entonces, si ustedes se fijan, este instrumento tiene por aquí, por esta zona, no sé si puedo intervenirlo o no. Copiar la imagen y si la pongo aquí, ahí está mejor. ¿Ven esta imagen? ¿Alcanzan a ver? Estoy mostrando un multitester. Sí, profe. ¿Se ve? Ya, perdón, voy a colocar más fuerte. Ya, entonces,
fíjense que aquí, por ejemplo, aquí hay esta es un selector. Entonces este selector yo lo puedo mover en un sentido y en otro sentido, ¿ya? Y tiene una tecla off aquí que obviamente es para dejarlo apagado. Tiene esto que son los conectores o las puntas de prueba y tiene aquí algunos orificios donde estas puntas de prueba van a ir conectadas ahí. Y estos extremos que son unas puntillas ahí van a ir a los elementos que queremos medir. Entonces, por una parte, por este lado, lo voy a marcar aquí, por este lado podemos medir voltaje en corriente continua, porque aquí se alcanza a apreciar ahí, voy a aumentar un poco más. Si ustedes se fijan, ahí aparecen dos rayitas, ¿ya? Una línea recta y otra discontinua, una continua. Esto normalmente son corriente continua y lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo, para este equipo en particular, ahí en amarillo, puede medir voltaje en corriente continua de 200 milivolt, 2000 milivolt, o sea, 2 volt, 20 volt, 200 volt y hasta 1000 volt. O sea, yo lo puedo usar hasta 1000 volt en corriente continua. En corriente alterna, en corriente alterna tengo esta zona de acá. Esa zonita de ahí es corriente alterna, porque ahí tiene, si ustedes se fijan, no es una línea recta, esto es una onda sinusoidal, básicamente, y me permite medir rango de 200 de 750 volts. ¿Ya? Entonces, ahí cumple la función de voltmetro. Profe, ¿Sí? esos números que indican ahí serían como los múltiplos del número que aparece en la pantalla. En la escala. No, en la escala máxima que podría tener colocado yo. ¿Ya? Después le puedo Ah, meter ya. un instrumento con escala de los más antiguos que son analógicos, pero el máximo es la escala que yo le podría colocar. O sea, yo no le podría colocar más de 1000 volts en corriente continua y más de 750 volts en corriente alterna. Eso es lo que significa. ¿Ya? El máximo. Después tengo, aparte del voltmetro, vamos a ver, aquí tengo amperes, aquí este A son amperes en corriente alterna, perdón, en corriente continua en este caso. Entonces aquí tengo que para medir desde los 200 microamperes, fíjense, 200 micro, 2000 micro, 20 mili, 200 mili y hasta 10 amperes. Esas son las escalas. Obviamente si yo voy a medir 20 miliamperes y por un circuito circulan 200 o 2 amperes, obviamente que voy a quemar esta escala del instrumento. ¿Ya? Por este otro lado, también mide, voy a ir sacando esto, y por este lado mide resistencia. Fíjense, aquí tiene la omega de ohm, en esta parte de aquí abajo, aquí, en esta zona. Entonces tengo de 200 ohm, 2000 ohm, 20 kilo ohm, 200 kilo ohm, y 2000 kilo ohm, o sea, 2 megas. Son las resistencias, son las escalas de resistencia. ¿Ya? Entonces, este se denomina tal cual multitester porque mide varias cosas. Y además aquí mide continuidad de diodos y de transistores con estos dos conectores que están aquí, donde se ponen aquí los, eh, los diodos y los transistores. Entonces se puede medir también cosas en diodos y transistores. ¿Ya? Eh, Aquí, por ejemplo, este es el común, este conector es el común que normalmente se coloca el color negro aquí en el común, y el rojo se puede colocar aquí en volt, ohm y miliamperes, y están las escalas máximas, y, este superior, este contacto superior es para colocar el rojo cuando la corriente es máxima de 10 amperes en corriente continua. Dice eso. Entonces ahí yo puedo ir seleccionando cuál es lo que voy a conectar, el cómo lo voy a conectar y qué voy a conectar con la selección según el selector que está ahí. ¿Ya? Este es un tester. A ver, veamos, voy a buscar otro tester. Ese es un tester que se denomina tester digital típicamente, pero también los hay analógicos. Analógicos significa que la escala es como más antigua en el sentido de que yo veo la escala. Vamos a sacar este.
No. Multitester analógico voy a buscar para que multitester analógico. Ah, no sé qué lo puse. Aquí hay un multitester analógico. Ya, y esta la voy a copiar porque la voy a meter aquí. Entonces, voy a pegar aquí encima. También tiene sus terminales que están aquí abajo, positivo, negativo o común. Y además, fíjense que aquí el negativo aparece, el positivo aparece con rojo, el negativo va a ser siempre el negro y además tiene una salida aquí. Y tiene para una tecla especial aquí que es para ajuste. Entonces, en este caso, también este equipo puede medir varias cosas. Fíjense, tiene por este lado, por el lado izquierdo, DCB, dice, o sea, voltaje en corriente continua, en escalas de 0,1, 0,5, 2,5, etcétera, hasta 1000 volts. ¿Ya? También tiene, no se alcanza a notar, probablemente no sé si alcancen a notar, pero aquí está el selector, aquí está el off, entonces puedo irme hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, o puedo darme la vuelta completa. Aquí tengo escalas de voltaje en corriente alterna, AC volt, en 10, 50, 250 y hasta 1000 volts. Aquí tengo las escalas de resistencia, está la omega ahí y aquí está marcado cuáles son las escalas de resistencia, por 1, por 10, por 100, por 1 kilo, por 1000, por 10 kilos, o sea, este es resistencia normal, el dato que me muestra lo tengo que multiplicar por 10, por 100, por 1 kilo, por 10 kilos, etc. Y aquí tengo corriente continua miliamperes. Yo tengo 10 micros, 2,5 miliamperes, 25 miliamperes y 250 miliamperes. ¿Ya? Máximo que puedo medir son 250 miliamperes con este instrumento. ¿Ya? Y también, bueno, aquí aparecía que medía resistencia. Entonces, ¿dónde el mido? Aquí están las escalas. Entonces, si ustedes se fijan, el máximo de escalas está aquí. ¿Ya? Y aquí tengo varias escalas. Por ejemplo, aquí tengo DC volt y AC volt y tengo amperes. Entonces tengo una escala de 10, de 50 y 250. Si yo selecciono la escala de 10 volt, por ejemplo, voy a medir 10 volt en corriente continua, entonces leo en la escala superior. ¿Ya? Entonces supongamos que la aguja se desplace, supongamos, hasta ahí justo por sobre los 6, entonces significa que yo estoy leyendo en este caso 6 volt. ¿Ya? Ahora si la aguja, por decir algo, se desplazara, creo que aquí ya la embarré ya porque ya la dejé fija. ¿Ya? Si la aguja se desplazara ahí a los 8, por ejemplo, voy a tener 8. Si se desplazara aquí en la mitad, hasta ahí la aguja, obviamente voy a estar leyendo 7 volts. ¿Ya? Ahora, si yo la escala que hubiese elegido es la de 50, entonces que tengo que leer aquí, de la segunda escala de 50. Entonces debe tener 30, aquí 40 y aquí 50, y como este está justo en la mitad, estoy entre 30 y 40, la mitad, eso van a ser 35 volts. O si se corre para acá, van a ser 40, o si baja aquí, van a ser 25, o si baja aquí, va a ser 20, según donde yo me ubique. O si me bajo aquí, tengo que leer entre 20 y 30, y aquí hay 10, entonces tengo 21, 22, 23 volts. 24, 25, 26, 27, 28, 29, y acá llego a los 30. Ahora, si voy a leer en la escala de 250, bueno, tengo que leer en la escala de aquí abajo. ¿Ya? Habitualmente este tipo de instrumentos tiene aquí, se alcanza a notar aquí, si se fijan en esta guía de escala que está en la parte inferior y la guía de escala que está en la parte superior, aquí habitualmente hay un espejito. ¿Ya? ¿Para qué servirá el espejo? Bueno, básicamente ese espejo lo que hace es que me permite hacer una buena medición. Es decir, yo tengo que ubicarme de tal manera de pararme justo frente al instrumento y mirándolo de forma tal de que yo no vea la imagen del trocito de aguja que se va a proyectar en el espejo, ya que se va a reflejar en el espejo. No debo verla, porque si la veo, significa que la escala va a estar aquí, y supongamos que perdón, ahí.
Supongamos que ahí está la medición y el espejo ve que ahí se refleja, no es muy bueno, no es muy afortunado. Ahí en el amarillo, no sé si se alcanzan a notar, supongamos que el reflejo de la aguja está en el amarillo, pero yo estoy mirando así la aguja, significa que estoy leyendo mal, ¿ya? Porque yo debo colocarme de una posición tal que la aguja y su reflejo sean uno solo, ¿ya? Cuando sucede esto, por ejemplo, que es típicamente cuando yo estoy mirando de lado del instrumento, eso significa que yo estoy mirando, mi ojo está por acá, a ver si logro dibujar un ojo por aquí. Significa que para que yo vea la imagen de la aguja por aquí y la aguja por este lado, significa que yo estoy mirándolo de aquí. A ver si logro. No, no sé si. Voy a dibujar un ojito aquí. Aquí voy a dibujar un ojito, entonces. Significa entonces que lo estoy mirando mal. ¿Ya? Entonces es como si yo estuviese aquí, por ejemplo, a ver si puedo dibujar un ojito. Ahí. ¿Ya? Entonces yo tengo mi ojo. No va a quedar muy bonito el dibujo, pero supongamos que este es mi ojo. Tengo los ojos negros y no. Entonces yo estoy mirándolo de aquí, de por este lado, y obviamente estoy viendo mal la aguja. Esa es la única forma que tengo para leer bien, es colocarme justo encima del instrumento. ¿Ya? Bueno, ese es lo que me permite este instrumento poder definir. El cambio el digital, no, porque con el digital yo voy a leer lo que me indica el número, ¿ya? Bueno, en mi caso particular yo tengo más preferencia por estos instrumentos, los digitales suben, bajan, de repente uno no sabe cuál es el valor final que está leyendo. Pero bueno, aquí también tiene la escala de resistencia. Esta es una escala única. Entonces, si se fijan, si recuerdan, aquí dice X1, X10, X100, X1K, X10K. Significa que la lectura, o sea, si yo me coloco, me posiciono en esta ubicación, con mi selector en esta ubicación ahí, entonces lo que yo lea lo tengo que multiplicar por 100. Entonces, si la aguja va, por ejemplo, en esta posición aquí, ahí la aguja, entonces como yo había seleccionado la escala de 100, lo que lea, aquí 10, tengo que multiplicarlo por 100 para que sea la escala real. Y fíjense la gracia, que la escala está al revés de las anteriores. Fíjense que las anteriores, todos el cero están acá al lado izquierdo y los valores máximos están al lado derecho. En la escala de resistencias, el valor 0 está al lado derecho y los valores máximos están al lado izquierdo. Y lo otro es que fíjense la escala, estas escalas de abajo, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, se repiten 10, 20, 30, o sea, son lineales. En cambio, esta escala de acá arriba es una escala logarítmica, ¿ya? Porque puedo medir valores muy pequeños dentro de la misma escala y valores muy grandes dentro de la misma escala, ¿ya? Esa es la gracia que tiene este tema, ¿ya? Y fíjense que aquí el instrumento tiene 0 ohm ADJ, significa que el ajuste es del 0 ohm. Entonces, en algunos casos estos instrumentos, para hacer 0 volt, yo tengo que cortocircuitar los terminales. O sea, yo pongo un terminal aquí y el otro terminal acá, ¿ya? Y los cortocircuitos simplemente justo junto a los terminales, ¿ya? Estos terminales los junto los dos una vez que están conectados. Entonces tengo 0 ohm de resistencia. Y si la aguja, por ejemplo, no me da justo en los ceros, supongamos que la aguja esté una cosa así, por ejemplo, ahí, o bien que la aguja esté por allá, en el momento que yo hago el cortocircuito de los terminales, entonces 0 ohm me permite ajustarlo.
sea, tengo que ajustarlo y colocarlo, hacer que la aguja quede ahí. Y todas las veces que yo haga mediciones tengo que hacer esa operación de ajustar el cero. Esa es la única característica que tiene en el caso de este instrumento que es analógico. ¿Ya? Este se conoce como instrumento analógico. Pero hacen lo mismo. ¿Ya? Ambos instrumentos hacen exactamente lo mismo. ¿Ya? Tanto el análogo como el digital hacen exactamente lo mismo. Bueno, esos son los multitesters. ¿Ya? De hecho, nosotros podemos encontrar equipos que midan una sola cosa, por ejemplo, miden solo voltaje o miden solo corriente. Están hechos especialmente para poder hacer mediciones específicas dentro de la electricidad y para los laboratorios son bastante útiles. ¿Ya? Eso en cuanto a instrumentos. Espero que les haya quedado meridianamente claro respecto de los instrumentos. Entonces vamos a volver a aquí. Entonces aquí yo tengo, estoy otra vez en el, en el circuito con el simulador. Espero que estén viendo eso. ¿Ya? Entonces tengo aquí un instrumento, otro instrumento y un tercer instrumento que me va a decir entonces lo que yo tengo. Bueno, lo que yo quiero mostrar con esto es cómo funciona la ley de Ohm. Si yo tengo 50 volts, ¿no es cierto?, en una fuente de voltaje y tengo 10 ohm en la resistencia, ¿qué valor de corriente debiese darme? Según la ley de Ohm, corriente igual al voltaje dividido por la resistencia, ¿no es cierto? Entonces, hacer corriente igual al voltaje dividido por la resistencia, 50 dividido por 10, 5 amperes. Entonces vamos a ver si es cierto y le colocamos aquí como de play, colocamos play y nos dice que tengo 50 volts aquí en la fuente. Efectivamente este instrumento que me está midiendo este voltaje es 50. En la resistencia tengo también 50 volts. Obviamente no hay donde más se pierda, no hay otro elemento. Y aquí tengo 5 amperes que sería este instrumento. Efectivamente se cumple la ley de Ohm, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo digo, si sabe que voy a cambiar esta resistencia en vez de 10 ohm, le voy a poner 100 ohm? ¿Qué debiese ocurrir en este caso? He cambiado la resistencia de 10 a 100. ¿Qué debiese ocurrir en el circuito? ¿La corriente debería disminuir? La corriente debería disminuir, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con el voltaje y la resistencia? El voltaje es el mismo. El voltaje debiese mantenerse. Perfecto. Veamos si es cierto. Entonces le ponemos play aquí. Fíjese que desaparecieron y un par de segundos después volvieron. 50 volts en la fuente, 50 volts en el instrumento que está en el voltmetro que está midiendo la resistencia, y la corriente bajó a 500 miliamperes, o sea 0,5 amperes. 50 dividido por 100, 0,5. Está muy bien. ¿Qué pasa si yo aquí le pongo 50 ohms? ¿Qué valor debiese obtener? Está corriendo la simulación, por eso no puedo hacer la variación. Aquí están los 50. ¿Qué debiese pasar ahora? La corriente debería ser 1. La corriente debiese ser 1. Perfecto. Y el voltaje mantenerse. Veamos si así. Fíjense en este instrumento de aquí. Fundamentalmente en ese instrumento de ahí. 1 ampere. Perfecto. O sea, está funcionando adecuadamente la ley de Ohm. ¿Ya? Ahí hemos estado variando la resistencia. Pero también podríamos, por ejemplo, variar el voltaje. ¿Ya? En vez de 50, yo quisiera tener 100 volts. ¿No es cierto? De tener 100 volts y 50 ohm. Entonces aquí esta corriente debiese cambiar. Digamos, cambió a 2 amperes. Fíjense, estoy trabajando con números enteros bastante fáciles de calcular. Pero basta con que yo mueva uno de estos valores, o el voltaje, o la corriente, o la resistencia, para saber entonces la corriente, para calcular la corriente. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista teórico, yo podría colocar aquí una fuente de corriente en vez de una fuente de voltaje. Varío la corriente en la fuente, entonces va a variar, y mantengo la resistencia, entonces va a cambiar el voltaje. En ese caso debiese cambiar el voltaje. ¿Ya?
Si en vez de una fuente de voltaje yo pusiera aquí una fuente de corriente. ¿Ya? Quería mostrarle otra cosa que estaba jugando recién con esto. Vamos a parar esta simulación. Y vamos a colocar, ¿dónde fue que lo vi? ¿Dónde fue que lo encontré? No. Esto recién. No. Dame un segundo. Vamos, me perdí dónde es que estaba. Producción. Lo perdí. Switch. No. No. Lo perdí, bueno, no importa. El otro lo tengo, lo tenía anotado así, no tengo que buscarlo. Entonces, este es el funcionamiento de la ley de Ohm. Ya está claro, no hay mucho más que decir al respecto. ¿Ya? Lo otro que nosotros vimos y que también les quería mostrar es el funcionamiento de las leyes de Kirchhoff. Y para eso tengo aquí otro dibujo ya hecho. Espero que lo estén viendo ahora este caso. ¿Ya? Tengo varios instrumentos aquí. Y lo que quiero mostrar primero es la ley de Kirchhoff de voltajes. Perdón, de corrientes. Entonces, la pregunta es, ¿dónde tengo que medir las leyes de Kirchhoff de corriente? ¿Dónde aplica la ley de Kirchhoff de corriente? ¿En qué parte aplica? Esa es la pregunta. En los nudos de conexión de 3 o más dispositivos Ya, o elemento. o elementos. Claro, muy bien. Entonces, fíjense que aquí tengo un nudo. Aquí estoy mostrando el nudo, no se nota mucho, pero tal vez lo podemos ampliar. Ahí tengo un nudo que une este elemento que es el R2. Olvidémonos de este instrumento, después vamos a hablar un poco más acerca de los instrumentos. R2, R5, R3 por acá abajo y por allá arriba está uniendo a R7. O sea, este nudo tiene 4 ramas, 4 elementos confluyen a este nudo. Entonces, por lo tanto, aquí podemos ver qué pasa con las corrientes del nudo. Entonces, vamos a asumir que tenemos una sola fuente por ahora, esta fuente de 100 volts, ¿ya? Y tengo ahí una serie de valores de resistencia, etc. Entonces voy a tener aquí 4 ohms, 6 ohms, 30 ohms, 10 ohms. Y si miramos el circuito, ahí, entonces tengo ese gran nudo de 4, y aquí tengo un nudo que también es 1, 2, 3, 4. Este nudo de aquí, a pesar de que está separado de esto, pero este nudo de aquí y este nudo de acá es el mismo porque no hay ningún elemento aquí entre medio. ¿Ya? Por lo tanto, aquí también este nudo de abajo que es nudo de 4, igual que este acá arriba. Pero podemos medir aquí. Entonces yo aquí he puesto, este es un instrumento, este es el M1, que está puesto acá arriba, y lo tengo definido como un amperímetro. Y además es amperímetro porque un par de cosas que no les dije en el uso de los instrumentos. Cuando yo quiero medir corrientes, la corriente
como va en flujo, el flujo de corriente va circulando por el conductor, ¿ya? Entonces tengo que, para poder medir la corriente, tengo que interrumpir ese paso y hacer que ese flujo pase por el instrumento y siga, ¿ya? Entonces el amperímetro tengo que conectarlo en serie con el circuito, ¿ya? En otras palabras, para poder conectar el amperímetro en serie, es esto que está aquí. Fíjense lo que hice yo aquí, que abrir el circuito y puse el instrumento entre medio, ¿ya? Entonces voy a medir esta corriente, la corriente que circula por aquí. Aquí puse otro amperímetro y tengo que medir la corriente que circula por aquí, y aquí puse un tercer amperímetro para medir la corriente que circula por aquí, ¿ya? Entonces, tal como alcanzamos a terminar de ver el otro día, si no mal no recuerdo, no sé si vimos circuito serie, no sé si alcanzamos el circuito serie o no. Creo que llegamos hasta leyes de Kirchhoff. Ah, hasta la ley de Kirchhoff, ya. Bueno, entonces, pero hicimos el análisis de un nudo, ¿no es cierto? Fíjense que si esta fuese, esto es un elemento, R1 y B1 es un elemento, ¿no es cierto? Y aquí hay un nudo. Este punto rojo que está marcado ahí, y ese de ahí, es un nudo, ¿no es cierto? Si supongamos que no tenemos el instrumento, ¿ya? Entonces voy a sacar el instrumento, entonces voy a sacar este instrumento, y esto lo voy a correr más arriba. Entonces, yo puedo decir, ¿sabe qué? Entre este punto y este punto hay un nudo, porque hay una unión entre estos dos elementos, ¿no es cierto? Y lo que nosotros dijimos, de acuerdo a las leyes de Kirchhoff, dijimos que la corriente que va a salir por el positivo de este va a circular hacia arriba y va a llegar al nudo, ¿no es cierto? Un solo valor. Y va a salir de ese nudo y tiene que salir lo mismo. Entonces, eso fue el análisis que alcanzamos a hacer el otro día, ¿ya? Si yo hiciera lo mismo con este otro instrumento, entonces lo saco de aquí, lo voy a subir un poquito más, entonces uno este punto con este punto, entonces tengo aquí otro nudo, en donde estoy uniendo R1 con R2. Entonces en este nudo, la corriente que viene por R1 llega hasta el nudo, y de acuerdo a la ley de corrientes de Kirchhoff, nosotros dijimos que la suma de las corrientes que entra igual a la suma de las corrientes que sale. Entonces, si entra una, tiene que salir una sola, y obviamente tiene que salir la misma, ¿no es cierto? Entonces, para poder medir eso, lo que yo hago aquí es sacar el contacto y colocar el instrumento aquí. Entonces, al colocar este instrumento, tengo que unirlo de aquí a aquí, y tengo que unirlo de aquí a acá. Entonces, ahí he puesto este y este, como lo tengo, este es el XMM2, a ver si es cierto, el XMM2, la unidad de medida 2, lo tengo aquí y lo tengo definido como amperímetro, ¿ya? Entonces me estaría midiendo corriente. Con este instrumento hago lo mismo, o sea, abro el circuito, voy a acercar el instrumento ahí, y entonces una parte del instrumento con un lado del circuito y la otra parte del instrumento con el otro lado del circuito, ¿ya? Y entonces ahí he vuelto a reponer los instrumentos, ¿ya? Aquí tengo un tercer instrumento que es el MM3, que es este de aquí, y está también definido como amperímetro. Ahora, lo que yo sé es que como esta corriente entra a este nudo y sale la misma, entonces esta corriente que sigue aquí sigue por la resistencia R1, pasa por R1, llega a este nudo que yo desarmé aquí. Entonces esta corriente que va a medir este instrumento tiene que ser la misma corriente que mide este instrumento, el 1, el 2, y este instrumento también va a medir la misma corriente que 1 y que 2. Vamos a ver si eso es cierto, ¿ya? Y toda esa corriente va a llegar al nudo. Aquí no sabemos qué pasa. Aquí la corriente, una parte se va a ir por acá abajo, otra parte se va a ir por acá y otra parte se va a ir por arriba. Yo digo que se van a ir porque básicamente no hay otras fuentes aquí que hagan que la corriente circule de otra manera. Después podemos agregarle otras fuentes si ustedes quieren y ver qué pasa, ¿ya? Entonces, lo que sí sé es que la corriente, como esta corriente, si yo sigo el circuito, toda esta corriente llega aquí, entonces aquí se reparte. Si yo sumo las 4 corrientes de aquí, me tienen que dar 0, ¿ya? Porque no puede ser de otra manera. Veamos si es cierto. Aquí tenemos, por ejemplo, ya tenemos el circuito hecho. Aquí también, este también es amperímetro, este también es amperímetro, este de arriba también es amperímetro. Ya, está puesto para eso, se fijan, ahí está en serie, este también está en serie con el circuito. Estos de aquí
no están conectados, así que no me preocupo de ellos. Este tampoco está conectado. Entonces me voy a preocupar del 1, del 2, del 3, del 4, del 5 y del 6. Esos son los que tengo ahí anotados. Ahí está el 4. Y todos son amperímetros. Entonces vamos a simular y le damos por ahí. Y fíjense que en algún minuto, fíjense en los instrumentos arriba. Ahora le voy a dar. Quedan en 0 y después vuelvan a colocar. Fíjense. Entonces, el instrumento 1, el 2 y el 3, que son amperímetros, debiesen medir lo mismo. 4.286, 4.286 y 4.286. Es correcto entonces. O sea, estas siguen la misma rama para estos efectos. Y por lo tanto está bien que las tres corrientes sean iguales. No hay problema ahí. ¿No es cierto? El análisis de nudo nos dio eso. Ahora, mido esta corriente que es la 4, 1.905 amperes. Tengo por esta rama que van a circular 1.905 amperes. El 5, que es este instrumento que está aquí, este es el número 5, entonces este instrumento. Y este instrumento me está diciendo que por esta rama van a circular 1.429 amperes. Y el 6, que es este de aquí, que está acá al final, me dice que hay 952,38 mil amperes. Y en términos de amperes, 0,952. Que estarían circulando por aquí. ¿Ok? Entonces, si yo sumo estas tres, si alguien tiene una calculadora por ahí, y suma estos tres, suma este, el M4, el M5 y el medidor 6, me dice dar 4.286 amperes. Aquí tengo casi 2, este es 0,1, 2 y aquí 2,44, aquí tengo 1 más 1 son 2,5, o sea 2, 2, 3 y este es casi 1, 4,5, 4, y fracción. ¿Ya? Si lo suman, debiese dar 4.286 amperes, algo como así. O sea, efectivamente se está cumpliendo ahí la ley de corrientes de Kirchhoff en ese nudo. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda o no? ¿Está claro lo que estoy haciendo? Sí, está claro. Ya. ¿Qué pasa si cambiamos el voltaje? Vamos a parar aquí y cambiamos el voltaje. Entonces, en vez de colocar 100 volts, coloquemos 150 volts. ¿Ya? Si yo mantengo los niveles de resistencia y cambio 150 volts, obviamente van a cambiar las corrientes. Pero en el nudo se tiene que volver a hacer la misma suma. Veamos si es cierto. Si ustedes se fijan, no ha cambiado ningún número, porque yo tengo detenido la simulación. Entonces, aprieto aquí para ejecutar, desaparecen los números y vuelven a aparecer. Subió a 6.429, ¿se fijan? En estos instrumentos. Yo podría a esta altura ya dejar uno solo, de estos tres. ¿No es cierto? Ya tengo, pero ahí tengo los tres amperímetros, me miden lo mismo, y este cambió a 2,8, este otro cambió a 2,1 y el último, este que está aquí, cambió a 1.4. Y sumar 2.857, 2.143 y 1.429 me debiese dar 6.429. ¿Ya? Si alguien tiene una calculadora y lo hace, debiese salir eso. ¿Ya? O sea, efectivamente, independientemente de los valores de voltaje y de resistencia que tengamos, se van a cumplir las leyes de Kirchhoff. ¿Ya? Fíjense, otra cosa ahora, ¿no? Saquémosle más provecho a este mismo circuito. Fíjense que aquí tengo 38 y 22. Vamos a ver enseguida que lo que yo veo desde este nudo hasta este nudo de aquí abajo, donde está la tierrita esta, por esta rama, no veo una resistencia 38 y una resistencia 22, sino que es como si hubiese una sola. Y esa una sola es como si fuese la suma de estos dos. Por ahora les voy a pedir que me crean, después lo vamos a demostrar, ¿ya? Que es la suma de estos dos. Entonces, para estos efectos tengo 38 más 22, tengo 38, 40, 60 ohms aquí, ¿no es cierto? Y aquí tengo, por esta otra rama, tengo 30 más 10, 50. Aquí tengo 60 y aquí tengo 50. Y acá tengo 15
más 15, 30. Entonces, voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si yo pongo esta rama que está aquí y esta que está aquí con el mismo valor de resistencia? ¿Qué va a ir a pasar con las corrientes? Tendría 38, 40, 60 tengo aquí, 30, 40. Entonces voy a anotar aquí 30 para que sean 60. Está haciendo paramos la simulación. Entonces tengo 30 y 30, 60. Tengo 38, 39, 40, 60. Aquí tengo, en esta rama tengo 60 ohms y en esta rama también tengo 60 ohms. ¿Qué va a ir a pasar con las corrientes? Veamos. Hagamos la simulación. La presionamos aquí y se vuelve a la simulación. Y fíjense, y vamos a parar la simulación. Fíjense lo que sucedió con el 6 y con el 5. El 6 me dice que tengo 1.5 amperes por aquí. Y el 5, que es este, que me está midiendo esta corriente, me dice que tengo 1.5 amperes también. O sea, por esta rama y por esta rama va a pasar la misma corriente. ¿Ya? Está simpático, ¿eh? 1,5. ¿Y cuánto se vino por acá? ¿Cuánto venían por acá? Que es M1, M2, M3, 6 amperes, 6 amperes. O sea, llegaron 6, por aquí se fueron 1,5, por aquí se fueron 1,5 y por acá se fueron 3. ¿Qué pasó aquí? Aquí tengo 15, 15, 30, pero acá tengo 60. O sea, aquí tengo, por esta rama, tengo la mitad de la corriente que sea por aquí. Perdón, por aquí tengo la mitad de la resistencia que tengo aquí. ¿Ya? Y como tengo la mitad de la resistencia, entonces de alguna manera se demuestra, o se visualiza más que nada, porque no estamos demostrando en estricto rigor, se visualiza entonces que cuando yo tengo un camino por el cual tenga menos resistencia, más corriente se va a ir por ese camino. ¿Se alcanza a apreciar eso? ¿Por qué? Porque ahí yo he puesto la resistencia, tengo el instrumento 4, que es este de acá arriba. Vamos a cambiar para acá porque se nota mejor ahí. Vamos a colocar aquí, lo vamos a girar ahí. Bueno, me equivoqué. Ya. Debí haberlo hecho por el otro lado. De nuevo para que se vea mejor. Ya, ahí. Entonces, este instrumento, que es, entonces, este que me está midiendo la corriente por aquí. Entonces, este instrumento me dice que por aquí están circulando 3 amperes, en cambio el 5, que es este instrumento, me dice que por aquí están circulando 1,5 y por aquí están circulando 1,5. Y este 15-15 resulta ser 30, 30 y 30 resulta ser 60, por lo tanto, como esta rama ofrece menos resistencia y exactamente la mitad de esto, entonces por ley de Ohm, por aquí debe haber circular más corriente que aquí. ¿Cuánto más? Bueno, aquí justamente como coinciden en las mitades, va a ser el doble. ¿Y qué está pasando aquí? Tengo 30 y 30, 60, tengo 38 más 22, 60. Esta rama me suma 60 ohm y esta rama me suma 60 ohm. Fíjense qué pasó con las corrientes, 1,5 y 1,5. Las mismas corrientes. ¿Ya? Eso vamos a ir viendo después cuando aclaremos bien algún tipo de concepto que va a ir asociado a eso. Ahora, yo podría decir, ¿y qué pasa si pongo después del nudo todos los valores, los mismos valores de resistencia aquí? Aquí 60, 60 y aquí también 60. ¿Qué debiese ocurrir? La misma intensidad para todos los Para nodos. todo. ¿Y qué valor podría ser? A ver. Bueno, la misma intensidad, ¿no? Veamos. Coloquemos aquí entonces 15, 45 más 50 y 60. Ahí tengo entonces, no, está bien, está bien. 45, 50, 60. Tengo 60, 60 y 60. ¿Ya? Y veamos entonces la simulación.
Ya, 5 amperes es lo que están circulando por aquí. Ya, no fueron los 6, fueron los 5. Cambiaron los valores, porque yo cambié aquí los valores. Se cambió. Y fíjense, 1.667, 1.667 y 1.667. ¿Ya? Es decir, las tres corrientes suman lo mismo. ¿Ya? Es decir, toman el mismo valor. Y por lo tanto, entonces, la suma de las tres me debe dar la entrada. 1.66, 1.66 y 1.66. O sea, aquí si yo le sacara más decimales, esto va a ser 6,666 muchas veces. ¿Ya? Entonces tengo 1,6 más 1,6 más 1,6, 3 veces 1,6, debe estar dando el orden de los 5 amperes. O sea, igual se está cumpliendo la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Aunque ya lo vimos, paramos esta simulación. Solamente estamos mostrando que la ley de corrientes se está cumpliendo siempre en este nodo. Entonces vamos a cambiar este valor de aquí de resistencia. En vez de 38, voy a colocar 48, 10 más. Estos 30, no los voy a dejar en 30, los voy a bajar a 10. Y ahí tengo 40. Y estos 45 los voy a bajar a 5 nomás. De forma tal de que todos tengan distintos valores. ¿Ya? Entonces, si ahora hago la simulación, obviamente las tres corrientes van a ser distintas por aquí, todas. Por aquí me dice que están circulando 7.075 amperes. Por acá, por R4, que es esta de aquí, están circulando 3,9. Por esta de aquí, que es la 5, están circulando 1.98. Y por esta de aquí, están circulando 1,1. Veamos si es correcto. 3,9 en la 4, y en la 4 tengo 15 más 5, tengo 20 ohms. ¿Ya? En la rama de 5 y 6, R5 y R6, tengo 3 y 10, 40. 40 en resistencia es mayor que 20, por lo tanto en 20 debe circular más corriente que en la rama de 40, y eso es correcto, 3,9 y 1,9. Aquí tengo 48 más 22, son 50, son 4, 70. ¿Ya? Por lo tanto tengo más resistencia, y por donde hay más resistencia tengo menos circulación de corriente. Estamos bien, 1.132. Perfecto. Y al sumar 3,962, 1,981 y 1.132, debiese dar 7.075 amperes. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si yo midiera, en vez de este instrumento que está aquí, lo pusiera, por ejemplo, acá abajo? Pero si no, porque ahí me va... Tendría que eliminarlo de aquí. No, lo que debiese hacer aquí no es eliminarlo, sino que sacarlo de aquí. ¿Ya? Y lo traslado para acá. Entonces aquí simplemente uno de estos dos elementos. Ahí. Y para poder conectarme aquí, entonces yo lo que tendría que hacer es abrir el circuito. Recuerden que es un amperímetro. Abro el circuito. Entonces me conecto de un lado al nudo. Ahí entonces. ¿Por qué no querés? De aquí voy a conectar el instrumento. Y de aquí tendría que conectarme al nudo. No quiero el nudo. Ahí. Ya, que es lo mismo. Ya, no importa. Ya, no me aceptó en este nudo, pero me aceptó en el otro, que es lo mismo. Ya, ahí lo voy a colocar en eso. Es lo mismo. Entonces ahí tenemos nuevamente un circuito serie. Y vamos a ver entonces qué va a suceder ahora solamente con ese cambio. ¿Ya? Entonces nos volvemos ahí. Ya, recuerden que antes tenía un instrumento aquí y ahora lo puse aquí abajo. Esa es la única diferencia que tengo.
¿Qué debiese ocurrir con XM1? XM1, XM2 y XM3 debiesen medir lo mismo. ¿Ya? Veamos. Simulamos, presionamos aquí y me dicen menos 7,075, 7,075, 7,075. Conectó los terminales al revés. Exactamente. ¿Ya? Simplemente lo que hice yo fue hacer ese cambio. Entonces, si yo conectara los terminales, ya, por ejemplo, saco ese de ahí. Pero tengo que pararlo, tengo que parar para hacer eso. Saco ese y entonces este lo llevo acá. Ahí. Y no, tengo que eliminar entonces. Entonces vamos a dar vuelta al instrumento. Girar, reflejar verticalmente, reflejar horizontalmente. No, creo que así. No era eso. Reflejar horizontalmente. Entonces, reflejar horizontalmente. Ahí. Aquí tengo positivo por este lado, negativo por este otro lado. Le di vuelta al instrumento y me conecto con esto ahí. Y con este lado dijimos que nos podemos conectar a ese nodo de ahí. Ya, ahí entonces estoy entrando por acá y salgo por acá. Y aquí entonces este signo menos debiese pasar a positivo. Ahora veamos si es cierto. Positivo, 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 positivo. ¿Ya? ¿Qué está indicando además el hecho de que haya salido negativo? Significa que la corriente sale por aquí, entra por el lado positivo de este instrumento, con lo cual mide con número positivo el M2, y aquí también. Pero inicialmente esta corriente que se reúne aquí, estas tres ramas, esa rama, esta rama y esta rama, las reúne aquí, venía por aquí. Iba en esta dirección. Por eso es que cuando yo pongo el positivo en este lado, me da positivo ahí. ¿Ya? Y sigo lo. Como yo había puesto el instrumento al revés, el instrumento como es de corriente continua, me dice, mire, aquí me indica un signo menos. Me dice, cuidado, la corriente está circulando al revés de lo que yo puedo medir. ¿Ya? O sea, la dirección es al revés. Eso es todo lo que me está indicando. Para efectos de los instrumentos digitales no es problema, porque el digital me acepta ese error que yo tuve ahí, ¿ya? Al llegar y conectar el instrumento, pero el instrumento analógico, eso con aguja, no lo aceptan y yo podría haber quemado el instrumento por una razón muy sencilla, porque el instrumento tiene que estar siempre puesto bien desde la entrada por el lado positivo de la corriente y la salida de la corriente por el lado negativo del instrumento. ¿Ya? Porque si no, ustedes recuerdan los analógicos el instrumento analógico que yo les mostré, lo que tiene es, tiene cero, pero no tiene un cero central. Si tuviese un cero en el centro, ahí podría medir hacia un lado los positivos, hacia el otro lado los negativos y no tendría ningún problema. Pero en general los instrumentos analógicos no vienen con el cero central. ¿Ya? Hay un tipo de instrumentos que puede medirlo así, que es un instrumento que en general no se usa mucho y viene con un cero central. Y ahí da lo mismo como yo lo conecte. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta hasta ahí? No, Nada. ¿Sí? Señorita. no dije que no. Perdón, pensé que era una duda. Ya, ok. Ya. Como justo salieron las dos personas hablando al mismo tiempo, entonces no supe qué era. Pensé que no era pregunta. Ok, Profe, dígame. ¿qué hace, o sea, qué tiene diferentes los instrumentos que pueden medir corriente negativa y otros que solamente mida positiva? Es que en el caso de los instrumentos digitales, el instrumento digital puede medir positivo o negativo, no es problema. ¿Ya? Y aparece un signo nomás. Este que estoy aquí usando en simulación, básicamente un instrumento digital. ¿Por qué? Porque me dio en la pantalla un signo menos nomás. ¿Ya?
pero yo no sé si estos me parece que no se pueden configurar como si fuesen configuración electrónica, no, resistencia, corriente, valor relativo en decibeles, configuración de despliegue, rango. No me permite usar como si fuese instrumento analógico. A ver si hay aquí algún analógico, me parece que son todos digitales estos. Osciloscopio, trazador de Boole, contador de frecuencia, generador de palabras, convertidor lógico, analizador. Pero, por ejemplo, profe, si yo quiero convertir eso analógico a que me pueda medir corriente negativa, ¿qué es lo que uno debería hacer? Un analógico no lo puedes hacer eso, tendría que ser uno de cero central. ¿Ya? Si volvemos a este es el instrumento analógico que yo les había mostrado. ¿No es cierto? En este caso, este es el instrumento que yo les había mostrado, ¿no es cierto? Entonces, si yo uso este instrumento, ahí lo estoy ampliando un poquito. Si yo lo pongo al revés, o sea, fíjense que aquí dice positivo. Aquí alcanza a notarse que dice positivo y acá negativo. Entonces, si yo cambio los terminales, el negativo lo pongo acá y el positivo acá, el instrumento lo que va a tratar de hacer aquí, la aguja, va a tratar de irse para este otro lado. ¿Ya? Y físicamente no puede, porque tiene un tope. ¿Ya? Porque la aguja está diseñada para acá. Yo podría romper el instrumento si es que trato de hacer circular la corriente en sentido contrario. ¿Ya? Porque no se puede. O sea, están fabricados de esa manera. O sea, en rigor lo que tienen aquí, esta es una pequeña bobina que tienen adentro. Una de las partes fundamentales, que es una bobina que se energiza, al energizarla cada vez con más corriente, lo que hace que hace que la aguja deflecte en un sentido. ¿Ya? Pero siempre en el mismo sentido. Para eso yo tengo que usar positivo en el lado positivo, negativo en el lado negativo. Si yo los cambio, lo que va a tratar de hacer la bobinita esta, va a tratar de irse para el otro lado. Pero aquí tiene un tope físico. ¿Ya? Y si el golpe es muy fuerte, puedo dañar el instrumento, puede dañar la aguja. Entonces, por eso es que este instrumento no se puede usar en el sentido contrario. Solamente uno de cero central, que es como un galvanómetro, pero aquí no creo que esté el galvanómetro. Yo creo que aquí va a haber más que nada un... a ver si... Porque el galvanómetro permite... Aquí hay un galvanómetro. Este galvanómetro, si ustedes se fijan, tiene el 0 aquí en el medio. Tiene 10, 20, 30 positivo, 10, 20, 30 negativo. Ahí está el menos 30. ¿Ya? Pero las corrientes que acepta, este es un instrumento que fundamentalmente se usa en el laboratorio, básicamente. Entonces, aquí yo puedo colocar, pueden medir en un sentido o en otro las corrientes, no hay problema. Pero las corrientes que pueden medir aquí son pequeñísimas. Bueno, según lo que estaba diciendo, es que vende aquí, dice que un galvanómetro de 30 o 30 microamperes. O sea, son corrientes muy pequeñas. ¿No? 30 microamperes, milimicro, 10 elevado a menos 6. 30 por 10 elevado a menos 6. Eso es lo que estamos midiendo. ¿Ya? Y este sí se usa para cerro central. Lo que pasa con este galvanómetro, yo puedo hacer otro tipo de experimento. Por ejemplo, yo puedo saber cuánta corriente se está generando con una bobinita, por ejemplo. Y ahí yo hago el experimento, ¿qué pasa si yo muevo el imán en un sentido, muevo el imán en otro sentido? ¿Qué va a pasar con las corrientes? Y no necesito hacer más que esto. Entonces eso demuestra que si yo muevo un imán en un sentido, la corriente que se va a generar se va a marcar en un lado, y si muevo el imán en el sentido contrario, sin hacer ninguna modificación, entonces voy a ver con el galvanómetro que la corriente va en el sentido contrario. Pero eso es para experimentos de laboratorio. De hecho, este simulador no permite hacer eso. El multisim que yo tengo aquí. ¿Ya? Este sería un amperímetro, se denomina más que nada galvanómetro porque mide corriente muy pequeña, pero es como un amperímetro con cero central. Y ese me permite leer positivo y negativo. ¿Ya? Lo cual, en general, no es tan fácil de hacer. ¿Ya? Entonces, el digital, sí, ese no tiene problema. ¿Ya? Porque ahí digital, yo estoy midiendo en forma digital, o sea, tomo la muestra
y hago una transformación ¿cómo se llama?, de analógico, que es la muestra que estoy tomando, a digital. La digitalizo inmediatamente antes de hacer cualquier cosa, y ahí digital no importa que tenga un signo positivo o negativo. ¿Ya? Eso se puede trabajar sin ningún problema. Esas son las grandes diferencias. Por eso que desde el punto de vista de los multímetros, si vamos a trabajar con corriente continua, sí, es mejor uno digital que uno analógico. En el caso del analógico, tengo que tener muy claro cuál es el positivo y cuál es el negativo. ¿Qué es lo que pasó aquí cuando hice el cambio acá? Ya. ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí. yo tengo una duda, pero no de la materia, sino como de qué día será la prueba. Ah, tengo que definirla. No la he definido todavía. Pero la prueba me interesa que nosotros alcancemos a ver todo el capítulo de Maya, método de Maya y método de nuevo. Una vez que hayamos visto eso, recién vamos a fijar la prueba. O sea, para efectos de normativos, digamos, yo puedo fijar la prueba para mañana si quisiera. O para el otro lunes. Pero más que la fecha, me interesa que tengamos los contenidos revisados. Antes de tener esos contenidos no vale la pena hacer una prueba. ¿Ya? Así que esa fecha la podemos fijar y se puede cambiar, la cambiamos y nos ponemos de acuerdo. ¿Ya? Una vez visto los contenidos de método Maya y método nudo, ahí fijamos la fecha de la prueba, no hay problema. Ya. Gracias, profe. Ya. Ok, ¿alguna otra duda respecto de esto que estamos haciendo aquí? Ya, yo quiero mostrar ahora si se cumple o no se cumple la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Ya? Y para eso voy a eliminar todos estos instrumentos que tengo aquí. Este lo voy a sacar. Este lo voy a sacar. Todo lo que son amperímetros los vamos a sacar. ¿Ya? Ahí hemos retirado todos los amperímetros. Y lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar el circuito. Entonces, este con este se van a unir ahí. Este y este se van a unir ahí. Este elemento se va a unir ahí en el nudo. Este instrumento se va a unir ahí. Y este nudo de aquí se va a unir ahí. ¿Ya? Y me falta esto de aquí, si no esta parte me va a quedar como circuito abierto. Ya. Ahí tengo un circuito cerrado. ¿Qué dice la segunda ley de Kirchhoff? Si me recuerdan, ¿alguno me recuerda qué dice la segunda ley de Kirchhoff, por favor? ¿La suma de los voltajes es cero? Correcto, la suma de los voltajes. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a medir los voltajes. Para poder medir los voltajes, yo voy a colocar un instrumento con la denominación en bola aquí. ¿Ya? Entonces, aquí voy a tener y para medir los voltajes, el voltaje se tiene que medir en paralelo con el elemento, en este caso, en paralelo con la resistencia. Y paralelo significa que yo debo colocar ahí. ¿Ya? Es como si esta resistencia tuviese dos manos, su mano derecha y su mano izquierda, y yo con el instrumento le toco también la mano derecha con mi mano derecha y la mano izquierda con su mano izquierda. ¿Ya? Fíjense, están unidas estas dos manos, esta con esta, y esta otra está unida con la otra. Eso significa que están en paralelo. Lo mismo voy a hacer con este instrumento. Lo voy a medir aquí y aquí. Entonces, para que se vea más bonito, voy a colocar ahí. Ya. Antes de seguir, ¿cuántos? Voy a eliminar esto porque después los puedo cargar, no hay problema. ¿Cuántos lazos tengo? Sin contar los instrumentos, obviamente. ¿Cuántos lazos tengo en el circuito? ¿Y cuántas mallas tengo en el circuito? Mientras yo conecto este elemento de aquí. 6 lazos y 3 mallas, ¿o no? 6 lazos y 3 mallas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué dice el público? 3 mallas. 3 mallas, ¿ok? En eso estamos de acuerdo. Esta sería una, esta sería dos y esta de aquí sería la tercera malla. Ok. ¿Y cuántos lazos?
6 lazos. 6. A ver, 1, 2, 3. ¿Alguien dice otro más o están de acuerdo? Sí, igual cuento 6. Ya. Ok, 6, sí. Entonces tendríamos 1, 2, 3 lazos. Después estos dos de ahí. 4, el total 5 y entre la malla 2 y la 3, otro más, 6. Perfecto. Ok, tenemos entonces 6 lazos. Entonces, ley de voltaje de Kirchhoff, ustedes me decían que esta era sobre un lazo, ¿no es cierto? ¿Qué lazo quieren medir? Aquí a gusto del cliente. Esta primera malla, la segunda malla, la tercera malla, o podemos hacerlo en varias tandas, así que da lo mismo. O podemos medir el lazo. Ahí para poder medir acá. Podemos medir este lazo, por ejemplo, o podemos medir este segundo lazo, o podemos medir el tercer lazo para afuera. Elijan ustedes uno. El primero. El primero. ¿Todos de acuerdo en el primero? Y después medimos otro. Así es. Vamos a medir el primero entonces. Ya. Ya. Entonces vamos a colocar aquí otro instrumento. Vamos a colocar aquí otro voltmetro. Ya, y para todos los efectos lo vamos a dar vuelta aquí, para allá, para que podamos ver aquí. Ya me voy a conectar ahí y con este lado me voy a conectar ahí. Se vea más bonito ahí. Ya, entonces tengo este instrumento y también lo estoy, ya, también es voltmetro. Ok. Entonces ese va a ser el 1, lo vamos a medir acá, aquí lo vamos a dejar. Este es de ahí, y me falta el 8, que lo vamos a dejar ahí. Y me falta medir uno aquí abajo. Ahí este es el 11, lo vamos a dejar aquí abajo. Y me faltaría uno, ¿no es cierto? Porque tengo este voltaje, tengo este voltaje y este voltaje aquí. Me falta un instrumento más todavía. Entonces aquí vamos a colocar este instrumento. Y este instrumento lo vamos a girar aquí. No. Lo vamos a girar aquí y lo vamos a girar a la derecha. Ya, entonces este lo vamos a colocar aquí. Dejémoslo acá mejor. Y este lo vamos a conectar aquí abajo. Conéctate ahí. Este es un voltmetro también y lo vamos a poner aquí abajo. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 testers. Perfecto. Le estamos cerrados los circuitos y ahí estamos mirando. Detenemos la simulación y veamos qué pasa. Tenemos menos 150 volts. ¿Ya? Fíjense, ¿por qué menos? Fíjense que este extremo de abajo de la fuente es el signo negativo de la fuente y el de arriba el signo positivo. Yo puse el instrumento al revés. Fíjense, puse el positivo aquí abajo y el negativo arriba. Como es digital, no hay problema, pero me dice que es negativo. O sea, me está diciendo, cuidado, estás leyendo al revés.
Ya, ok, dejémoslo así, no hay problema. El primer instrumento me dice que tengo 28,3 volt. Este segundo me dice que tengo 42,4. ¿Ya? Este tercero, ¿cuál es? Este de acá arriba, me dice que tengo menos 54. Y este que tengo aquí, que es el M2, tengo 24,9. Entonces resulta que como esta es la única fuente, los 28 más los 42, los menos 54 y los 24 me debiesen dar 150. ¿Cuánto suma eso? ¿28 más 42 menos 54 y 24? ¿Cuánto suma? ¿150? ¿150? Sí. ¿Qué pasó con el menos 54? ¿Cómo lo midieron? Es que yo lo dejé en más, porque como estaba, Ah, ya. ¿Y por qué? para el otro lado, yo supe que pensé que el voltaje era positivo, ¿no? Ya, pero aquí ¿qué me está diciendo el instrumento? Que el voltaje es negativo. Sí. ¿Ya? ¿Y por qué pudo haber pasado eso y no lo haya dicho que era positivo el voltaje? Por cómo está conectado, ¿no? Pensé que había pasado el mismo error que la otra vez. Correcto. Y por eso puse yo expresamente el M2 lo puse acá. Fíjense la diferencia. Voy a agrandar un poco ahí. Ahí, para que lo veamos bien. Fíjense que el instrumento M1, en el lado superior de la resistencia, tiene el negativo y en el lado inferior tiene el positivo. ¿Ya? Y nosotros estamos asumiendo que la corriente viene del nudo hacia abajo. ¿Ya? Ese es el sentido de la corriente. Por lo tanto, debiese ser positivo aquí arriba y negativo aquí abajo. Pero yo pusimos el instrumento al revés. A diferencia de este otro instrumento, que está en la otra resistencia que está en serie con la anterior, en donde el positivo lo pusimos al lado arriba y el negativo lo pusimos al lado de abajo. Si nosotros asumimos que la corriente viene bajando, entonces este instrumento está midiendo al revés. Y al medir al revés aparece ese signo menos ahí. Esa es la razón. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a tomar este instrumento y lo vamos a dar vuelta, lo vamos a reflejar ahí, pero va a seguir midiendo negativo porque hay que usarlo. Entonces lo que voy a hacer yo es elimino, me conecto ahí, le voy a subir un poquito para acá para que no estén tan encima de las líneas, y este otro extremo lo vamos a conectar aquí. Ya. Entonces, si ahora simulamos, debe desaparecer el signo menos de este instrumento. Veamos. 28 positivo, 42 positivo, 54 positivo, 24 positivo. Perfecto. Lo mismo podría pasar si nosotros tomáramos este instrumento y cambiáramos el nivel de la forma de medirlo. ¿Ya? Fíjense, pasaría lo mismo. ¿Ya? Entonces, si cambiamos este instrumento y lo reflejamos verticalmente, ahí, entonces para que me pueda medir bien, yo tendría que cambiar los terminales. Entonces, este terminal de aquí iría ahí, y este terminal de acá debiese ir aquí. Bien más bonito. Ahí. Entonces, al hacer la simulación, este signo menos de aquí del M11 debería pasar a positivo. ¿Ya? Ahí pasó a positivo. ¿Ya? Pero fíjense que a diferencia de los otros estaría al revés, porque la corriente está saliendo para arriba. Aquí la corriente está entrando por el lado positivo del instrumento. ¿Se fijan? Por el lado positivo del instrumento. Aquí la corriente estaría entrando nuevamente por el lado positivo del instrumento. Por el lado positivo. Llegamos al nudo
bajamos por aquí, la corriente entra por el lado positivo del instrumento, sigue, la corriente entra por el lado positivo del instrumento. Perfecto. ¿Ya? Entonces, la suma de todos estos que son consumos que van en una dirección tiene que ser igual a la suma de los 150. Y ahí vemos que se cumple también la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Está claro, profe? Está claro. Si midiéramos en otra rama, ¿debiese ocurrir lo mismo? Sí. Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cuál rama? Elijan ahora otra rama, porque ya pusimos en esta. ¿Hacemos la rama externa? Bueno, Ya, entonces saquemos este, y saquemos este de aquí. Y este instrumento lo vamos a llevar acá arriba. Aquí. Estamos llegando al extremo, lo puedo medir por ahí. Tirémoslo a la derecha, ahí. Entonces, este lo medimos ahí. Y este lado que es el... estoy colocándolo al revés. Estoy poniendo al revés, así que no hagamos el tiro al derecho para que no tengamos problemas. Entonces lo reflejamos horizontalmente, ya, ahí. Entonces tengo el positivo ahí y tengo el negativo ahí. Y este instrumento lo vamos a sacar de aquí y lo vamos a llevar acá. Entonces positivo lo conectamos aquí y el negativo lo conectamos acá. ¿Ya? Y fíjense que las resistencias son distintas, por lo tanto los niveles de voltaje deberían ser distintos, pero igual se tiene que cumplir la ley. Entonces simulamos aquí, y ahí hemos alcanzado los valores, 28,3 en la primera resistencia, 42,45 en la segunda resistencia, debiesen haberse mantenido esos voltajes, los 150 volts de la fuente, pero este, que es el M1, estamos aquí, 59,4 volts, y este que es de 5 volts, 19,8. Fíjense, 15 ohm y 5 ohm. A medida que la resistencia baja, el voltaje es más bajo. Y aquí la corriente era la misma, ya la habíamos visto antes. La corriente es la misma, pero el voltaje es distinto. Y nuevamente sumamos 28 más 42 de fracción, 59 de fracción y 19 de fracción, debe dar en total 150 volts. Efectivamente se cumple la ley de voltajes de Kirchhoff. No hay problema en eso. ¿Ok? ¿Consultas? Ya, un último caso. Yo voy a meter aquí, voy a introducir aquí entre medio, aquí, en este espacio, voy a introducir un amperímetro. Aquí tengo este instrumento, pero este instrumento no lo quiero voltaje, lo quiero con amperímetro, y lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Y entonces, como es amperímetro, lo vamos a conectar desde aquí a este nudo, y desde aquí a ese nudo. Y aquí hizo un nudo, ¿no? Sí, creo que hizo un nudo. ¿Ya? Y vamos a hacer la simulación, lo voy a llevar aquí y este lo voy a llevar aquí para que tengamos claridad. Ya, entonces vamos a... Ya, ahí es 3,9 amperes. Entonces la pregunta es, si yo a este amperímetro le pongo sus mismos terminales, ahora un voltmetro, ¿qué voltaje debiese leer ahí? ¿cómo era? Intensidad por...
No, la pregunta es si yo aquí a estos terminales de este amperímetro, fíjense que es este que está aquí, está conectado como amperímetro. Si yo a este amperímetro le pusiera aquí, estos mismos terminales le pusiera un voltmetro, ¿qué voltaje debiese medir en el instrumento? Fíjense, ¿qué pasa si suman 28,3, 42,4, 3, no, ese es corriente, 59,4 y 19,8? ¿Qué voltaje debiese dar o está dando? 150. 50. 150. Entonces, si yo pusiera un voltmetro aquí, justo en los terminales de este, ¿qué voltaje debiese medir ahí? No sé, profe, ahí me pilló. A mí también. Ya, pero razonen un poquito, mire. ¿Qué voltaje tenemos en la entrada? 150 volts, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Cuál es la suma de los voltajes en cada una de las resistencias en el lazo? 150. 150. Entonces, si yo pusiera otro instrumento en los terminales del amperímetro, ¿qué voltaje debiese medir ahí? Esa es la pregunta. Y se tiene que Debería ser cumplir, 150. a ver, se tiene que cumplir la ley de voltajes. Ah, 0. Cero, efectivamente. Ahí sí. ¿Por qué cero? Porque de hecho ya está cumplida la ley de voltaje. ¿No es cierto? Y bueno, esto casi no se puede hacer en la práctica, pero veamos si podemos hacerlo en la simulación. A ver, paramos la simulación y vamos a colocar aquí un instrumento. Y este instrumento va a ser un voltmetro, lo voy a colocar aquí abajito. Y entonces este voltmetro lo voy a conectar aquí al positivo y aquí al negativo. Positivo, positivo, negativo, negativo. ¿Ya? Y veamos qué va a hacer. Total, esto no debiese explotar. Fíjense, 39.623 microvolt. O sea, un voltaje casi la nada misma, cero prácticamente. ¿Ya? Y eso sucede por lo siguiente. Fíjense, voy a parar esto. Y eso es correcto, o sea, prácticamente esto no va a medir. 39 microvolt es por la escala que me está entregando 39 microvolt, pero si no, aquí prácticamente mediría cero. ¿Ya? Recuerden, micro es por 10 a la menos 3. ¿Ya? Comparado con 19,8 volt, 39 por 10 a la menos 3 es 0,039, la nada misma. ¿Ya? 0,0, o sea, afecta aquí al 11 de los 811, o sea, la nada misma. Y eso sucede por lo siguiente. Nos vamos a ir a ver, este es el amperímetro, ¿no es cierto? Nos vamos a la configuración y dice que la resistencia del amperímetro es 10 microohm y la resistencia del voltmetro es de 1 gigaohm. ¿Ya? Y eso tiene lógica. ¿Por qué razón tiene lógica? Porque miren, si yo pongo un amperímetro aquí tal como lo puse, este amperímetro prácticamente no debiese tener resistencia, o sea, la resistencia que debiese introducir es prácticamente nula, porque si no, por el solo hecho de querer medir, yo voy a introducir errores, porque estaría introduciendo una resistencia. Si fuera resistencia alta, estaría colocando una resistencia alta. Colocar una resistencia alta significa entonces que yo estoy alterando el circuito. Por lo tanto, el amperímetro, cuando yo pongo un amperímetro como se pone en serie, no debiese alterar ni las corrientes, porque lo que quiero es medir. ¿Ya? Entonces su resistencia debiese ser muy pequeña. Y por esa razón en el amperímetro dice 10 microohm, 10 por 10 a la menos 6 ohm. Es una resistencia muy, muy pequeñita. Incluso yo entiendo que la pudiese
bajar un microohm. ¿Ya? Y si le bajara un microohm, ¿qué pasaría ahí? Bueno, la corriente no cambió. 39,623 microvolt mide prácticamente lo mismo. No hay grandes diferencias. Ahora, el voltmetro, si me voy al voltmetro, el voltmetro que estaba midiendo yo aquí, este de aquí abajo. El voltmetro, fíjense que tiene una tremenda resistencia, 1 gigaohm. Se tiene que tener una tremenda resistencia porque si no se va a ir mucha corriente por aquí, ¿ya? Y me puede perjudicar la medida del voltaje. Porque lo que yo quiero, cuando coloco un voltmetro como este, por ejemplo, yo lo que necesito es que toda la corriente se vaya por aquí, por el elemento que estoy midiendo, no por el instrumento. Por eso que el instrumento presenta una alta resistencia. ¿Ya? 5 ohm versus 1 giga, esto es casi un circuito abierto. Es una tremenda resistencia, entonces toda la corriente se va a ir por el camino más fácil, que es este de aquí. ¿Ya? Esa es la razón. ¿Estamos? ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Alguna duda, alguna consulta? Yo no tengo dudas. Ya, perfecto. Miren, ya nos pasamos de la hora que habíamos comprometido del horario, pero yo quería ver circuitos serie, pero no lo vamos a alcanzar a ver, pero solamente para dejarlo entusiasmado porque podemos mañana revisar este circuito serie. Pero miren, yo aquí puse un fusible, este que andaba buscando. ¿Ya? Y tengo 100 volts y tengo aquí un instrumento. Entonces, si tengo 100 volts y tengo 12, 14, 16, 18, 20, 40 ohms. Entonces voy a colocar aquí, no voy a colocar 100, sino que voy a colocar 40 volts. ¿Ya? 40 volts y 40 ohms debe circular por aquí 1 ampere, ¿no es cierto? Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, ¿y qué pasó aquí? Aquí no me... Profe, tiene que conectar. No debiese, porque tengo todo conectado. Este instrumento no lo tengo conectado, no. Este instrumento no es problema. Algo me falta que no está funcionando bien. A ver, dejámoslo como voltaje. Vaya, ¿qué pasó aquí? Algo que no me está funcionando. Que... 50. Ah, aquí ya se parece que tenemos al anterior. Ah, aquí no. Ya. Estábamos simulando antes todavía. Ahí está. Estábamos simulando todavía en el caso anterior. Ya, entonces fíjense, tengo 40 volts y tengo 22, 24, 26, 28, 29, 30, 40 ohms. ¿Ya? 40 ohms es la suma de todo esto y 40 ohms, 40 volts, por lo tanto debiese tener aquí 1 ampere. Y tengo un fusible de 5 amperes. Entonces veamos. Ahí está. Entonces tengo 40 volts. Y ahí tengo 999.9 miliamperes. Por alguna razón hay alguno ahí que está... A ver, vamos a sacar el instrumento este. Ah, pero tengo que pararla. Vamos a sacar este instrumento porque a lo mejor este instrumento me está dando la diferencia. No. Algo no está exacto aquí. Debe ser un ampere. 999.9 es 1 ampere prácticamente. ¿Ya? Pero no era eso lo que quería mostrarle. Fíjense, voy a subir a este de 5 amperes. Voy a subir de 40, voy a subir a 80. 80 volts. 80 volts. Ah, la simulación está corriendo. Sí, tiene razón. Y ahí subí y ya. Entonces ahora dice tener 2 amperes. 2 amperes.
porque subí el doble del voltaje. El fusible es de 5, tengo circulando 2, mucho menos de los 5. Voy a bajar este, no, lo voy a dejar en 5. Voy a subir al doble, 180, 8 y 8, 160. Entonces, ahora lo que tengo ahí, tengo que parar la simulación, siempre se me olvida. 160, entonces tenía 80 con 2, esto va a subir a 4. Dice subir a 4 amperes. 4 amperes. ¿Ya? El fusible es de 5. Voy a subir al doble, se va a subir de 4 a 6. Fíjense, voy a tener 6 amperes circulando y un fusible de 5. O sea, el fusible acepta menos corriente que la que debe estar aquí. El fusible es un elemento de protección. Entonces la idea es que el fusible se rompa si es que la corriente aquí supera los 5 amperes. Vamos a ver si lo hace. Entonces vamos a subir aquí paramos la medición y vamos a subir a 320. O lo que es lo mismo, bajar la resistencia. Ya, ahí, 320 volts. Y fíjense lo que va a pasar con el fusible, a ver si pasa algo. Ahí está funcionando, 8 amperes, no hay problema. Y pum. Se cortó el fusible. Y fíjense que la corriente bajó prácticamente cero. ¿Ya? Y se rompió el fusible. Entonces, efectivamente también está funcionando, está simulando incluso situaciones de protección. Si lo bajamos a 40, por ejemplo, no tengo que parar la simulación, lo voy a bajar a 40, ¿ya? 40, repongo el fusible, ya por ese de 5 amperes, ya, volví a reponer el fusible, entonces tengo 40 volts y 1 ampere. Lo que pasa si yo hago un cortocircuito, ya, por ejemplo aquí entre esta resistencia, sí. Entonces entre este nudo y esta resistencia hago un cortocircuito. ¿Qué es lo que a veces sucede cuando uno en su casa hace estos cortocircuitos? Ya, esto no lo vayan a hacer en su casa ustedes, solo para efectos demostrativos. Tengo 40 volts y 2 ohms de G nomás. Ahí hice un cortocircuito y es como colocar un alambre en un enchufe, por ejemplo. ¿Ya? Entre los dos hoyitos extremos del enchufe. Entonces voy a tener 40 dividido por 2, voy a tener 20 amperes. Y este es un fusible de 5. Entonces eso significa riesgo para el sistema. ¿Ya? Entonces este debiese quemarse. Vamos a ver si es cierto. Circuló, 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 circuló. Y sigue circulando. ¿Por qué? Porque no está haciendo buena unión aquí. Paramos. Vamos a conectar de nuevo porque no está haciendo buena unión. Por eso no hizo el cortocircuito que yo quería. Entonces, aquí no está la tierra. Ya, ahí tengo la tierra. Ahí tengo conectada la tierra. Entonces ahora sí tengo que hacer la unión entre este nudo y ese nudo ahí. Aquí voy a tener el cortocircuito. Ahí sí tengo un cortocircuito, sí, y esto está conectado, sí. Ahí tengo cortocircuito. Vamos a ver si es cierto. Cero amperes están circulando por aquí. Y se quemó el fusible. Efectivamente, entonces, hace lo de protección. Ya, vamos a jugar con eso más mañana. ¿Estamos? ¿Dudas, consultas? No, profe. Ya, espero que haya sido entretenido. Ya, esta demostración. Dígame. Sabe que a mí no me aparece el curso en campus virtual. No, y es el único. ¿Alguien más?
Tu nombre es Pablo Riquelme. Pablo Riquelme. Ah, ya, aquí tengo tu nombre. Voy a verificar. ¿Tú te inscribiste, estabas inscrito antes ya o no? ¿Te inscribiste ahora? No sé yo si estaba inscrito. Ya, voy a revisarlo porque debiese aparecer a todos. Voy a ver Sí, si no, está, si a lo mejor en una de esas no estás activo para estos efectos. Lo voy a revisar. puede ser. ¿Ya? Ya. Muchas gracias. Listo. Nos vemos mañana. Que esté muy bien. Profesor, Dígame, señor. ¿cuál será el Bueno, link profe, para mañana? chau. ¿Cómo? Perdón. ¿Cuál será el link de la clase El link. para mañana? A ver, déjame ver porque yo me parece que eso los tenía, eh, las tenía marcadas. A ver, ¿dónde veo eso? No quiero. Déjame ver. ¿Va a ser aquí igual por Zoom? Sí, por Zoom. Sí, ya sé dónde lo puedo ver. Me parece que la tenía en el correo. En el correo me parece que había algún dato. O debiese verlo probablemente en un calendario. Gmail, a ver si lo veo en el correo. Dame un minutito, por favor. Gmail, a ver. A ver, aquí está ahí uno de los martes. Aquí puede estar el... ¿Cuál es tu correo que me estaba preguntando? r.wankelef02@ufromail.cl. A ver si te reenvío esto, saldrá este, que es una respuesta. Es que tenemos uno en el correo de los martes, o ¿Ya? sea, de clase de los martes, pero es de Google Meet, no para Zoom. Ah, qué raro. ¿Quizás funcione con este mismo link o no? Sí, lo que pasa es que yo había hecho un calendario. Pero ¿dónde veo el calendario aquí? A ver. Se supone que todas las clases las hice con el calendario. No había un calendario. Profe, ahí tiene que meterse a donde dice Google Calendar. Sí, aquí está. Aquí tengo, Fundamento de Ingeniería Civil, aquí lo tengo. Y ese dice, ¿ves? Ah, unirse con Google Meet, ¿verdad, po? Pero este otro también decía unirse con Google Meet. A pesar de ser Zoom, aquí también tengo lo mismo. Debe ser lo mismo, no sé, aquí sí me pillaron. Y este, dice la reunión Zoom. Profe, es Uy, que cuando se hace alguna clase en Zoom o en Google Meet, en el Google Calendar, mejor dicho, se puede colocar la opción de o unirse a Google Meet, o unirse a Zoom, o unirse a ambas. Que dé un link para ambas o un link para cada una. Entonces, ese puede ser el error. eso puede haber pasado. Sí. Pero a mí me parecía que yo había hecho este por el Zoom. Entonces no supe qué pasó ahí. Ya. Claro, que aparecen 16 invitados, no decir 7 en espera, dice clase de los martes. ¿Y esto cómo lo puedo reenviar aquí? Unirse por teléfono.
Ahí están todos los que han respondido. Disponible. Ya, y aquí... no, no es portador de ello. No, haciendo otra cosa. No, no es esto lo que quiero hacer. Quiero ver si lo puedo dejar para Zoom. Déjame mirarlo, bueno, no sé cómo hacerlo así. Si no elimino esto, ya la creo a través de Zoom. Ah, pero ya varios respondieron. No puedo creerla como... Y no sé cuál es el... ¿Cómo veo el link aquí? No creo que sea este de aquí. ¿Esa dirección de ahí será esa? Aquí me pillaron. Unirse por teléfono. Enviar un correo a los invitados. Cambiar de instancia del evento. Duplicar, imprimir. Ineditar evento. Aquí está, a ver. Unirse con Meet. Zoom Meeting. No. Ah, a lo mejor yo no me di cuenta y lo hice aquí nomás con Google Meet. ¿Y cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección? Todo el día. Pero era Ricardo R. Era Ricardo, a ver. Vale, ¿dónde ¿Te doy está? mi correo? Sí, espérate, es que déjame ver. Es que no Ya. sé cómo enviarte esto mismo. No sé cómo enviarte esto mismo. Guardar más acciones, a ver aquí, imprimir, eliminar, duplicar, publicar evento, cambiar de propietario, publicar esta instancia del evento. Guardar, confirmar asistencia, añadir nota, descargar complementos. ¿Cómo lo puedo enviar? Descargar el evento, disponible, paso los martes. Pero aquí está pues, R1Kilef02, Ricardo. Sí, sí, sí. Pero como le digo, tengo solo el link para Google Meet. Ah, ya, pero ve por ese lado. Porque la verdad es que debo haberlo hecho en Google Meet nomás. Y no me di cuenta, no sabía el tema de seguridad. Yo aseguraba que estaba en Zoom. Ya, el hecho de no conocer bien Zoom todavía. Ah, ya. Entonces, únete por donde aparezca nomás. En este caso, Google Meet. Bueno, gracias, profe. Ya, ok. Gracias. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Sí, profe. Chao. Entonces, vamos a finalizar la